Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia muy personal, un testimonio que nos cuenta qué significa vivir con una diferencia que se ve a simple vista y, sobre todo, cómo es ese camino hacia la aceptación de una misma. Es un relato sobre la fortaleza interior y, al final, una petición de comprensión. Y es que desde el minuto uno es la propia Lorena Farace quien nos habla. Esta introducción, tan directa y personal, ya nos marca el tono de todo lo que vamos a escuchar. Un relato auténtico, contado en primera persona y sin ningún tipo de filtro. Venga, pues vamos a meternos en materia. Para entender bien su viaje, lo primero es saber de dónde parte, cuál es esa condición que la ha acompañado, pues toda su vida. Entonces, ¿qué es la ataxia, contada por ella misma? Pues a ver, son básicamente dos rasgos que se ven a simple vista, esa inestabilidad al caminar y la dificultad para hablar. Y claro, como ya dice, son justo estas características las que la hacen destacar, y eso se convierte en un desafío constante en su día a día. Y esto nos lleva de cabeza al meollo del asunto, ¿no? Al conflicto. Porque, ojo, no hablamos solo de un desafío físico, sino de esa lucha a nivel social y también muy interna contra cómo te ven los demás. Es que es así de crudo. Cuando tienes una diferencia que se ve, como explica Lorena, te puedes convertir en lo que ella llama un blanco fácil. Y esto, lamentablemente, abre la puerta a situaciones muy dolorosas, a burlas y acoso, solo por no encajar en ese estándar físico que la sociedad parece esperar. Y es que el juicio no siempre viene a gritos, ¿verdad? A veces es mucho más sutil, pero duele igual o incluso más. Lorena habla de esa palabra fea que parece que nunca falta, o de algo que todos conocemos, una mirada despectiva, ese gesto que te puede hundir sin necesidad de emitir ni un solo sonido. Y al final, ¿qué pasa con todo esto? Pues que llega la etiqueta. La perciben como débil o vulnerable y ¡zas! Le cuelgan el cartel de diferente o directamente de rara. Es esa sensación de que te apartan y te meten en una caja por algo que sencillamente no puedes controlar. Uf, y esta frase es clave, porque aquí vemos la pelea que hay por dentro. Aquí Lorena nos cuenta cómo ha intentado encajar ese esfuerzo por meterse en un molde que no es el suyo. Pero lo más importante, lo que lo cambia todo, es cuando al final reconoce: tengo mis particularidades. Ojo, porque ese es el primer pasito hacia un cambio de chip total. Y con ese cambio de chip llegamos al punto de inflexión de la historia. Aquí es donde todo da un giro de 180 grados. La batalla deja de ser contra el mundo y se convierte en una victoria. Pero una victoria por dentro, consigo mismo. Fijaos, porque lo que hace Lorena aquí es súper interesante. Nos hace distinguir entre dos palabras que a veces confundimos: resignación y aceptación. Resignarse es como tirar la toalla, es algo pasivo. Pero aceptar es una elección. Es tomar las riendas, es dejar de pelear por entrar en un molde ajeno y empezar a celebrar quién él es de verdad. Y entonces, ¿qué es eso de celebrar las pequeñas victorias? Pues aquí lo vemos de una forma súper clara y potente. No hablamos de grandes hazañas. Para Lorena, un triunfo gigante, de esos que te reafirman y te dan valor, puede ser algo tan básico y a la vez tan complicado como dar un paso con firmeza o decir una frase y que se entienda a la primera. Y aquí, Lorena le da la vuelta a un concepto que todos creemos conocer: la paciencia. Resulta que su paciencia no es algo que ella haya elegido cultivar, no, es una imposición de su propia condición. En este mundo que va a toda pastilla, a ella no le queda otra que ir a su propio ritmo. Y lo que podría parecer una limitación se convierte en una lección de vida brutal. Bueno, y ya con todo este camino recorrido, llegamos a la parte final. Aquí es donde la historia de Lorena, que es tan personal, se transforma en un mensaje para todos, en una petición muy, muy directa. Pero antes de esa petición final, la historia nos deja una pregunta en el aire, una pregunta muy importante. ¿Qué es más útil en una situación así? ¿Intentar sentir lo que siente la otra persona o simplemente respetar su realidad, aunque no la lleguemos a entender del todo? Y la respuesta de Lorena es contundente. Ella pide empatía, claro que sí, pero pone por encima de todo la tolerancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es imposible ponerse de verdad en su piel, pero lo que sí podemos hacer, lo que sí es una decisión nuestra, es tolerar. Es respetar su viaje, su ritmo, sus desafíos, sin juzgar. Es la petición final de alguien que ya ha ganado su batalla interior y que ahora simplemente pide el espacio para poder vivirla en paz.